Estimados jóvenes, muy buenas noches. Bueno, me presento, mi nombre es Ángel Sevilla. Me encuentro estudiando la carrera de Derecho y cursando el 10º ciclo. La presente interacción es para cumplir con uno de los requisitos que tiene nuestra malla curricular, que es las prácticas preprofesionales. Dentro de estas prácticas preprofesionales, nosotros tenemos el desarrollo de un trabajo académico que está contemplando la normativa de los derechos de los jóvenes como un grupo de atención prioritaria. En este marco yo he decidido centrarme más en lo que es el derecho a la educación de los jóvenes como un derecho fundamental. ¿Por qué? Porque los jóvenes y en general la población que tiene acceso al estudio tiene mejores oportunidades en cuanto al trabajo y un mejor desarrollo profesional. A continuación les voy a exponer un poco de unas diapositivas para que ustedes puedan conocer un poco más de los artículos que contemplan cada uno de nuestros derechos. Ya. Vamos a comenzar con esta pequeña interacción. Ya. El derecho de a la educación de los adolescentes está reconocida por la Constitución de la República del Ecuador dentro de su sección quinta, capítulo 3, el cual hace referencia a los derechos de las personas y los grupos de atención prioritaria. Enmarcado en esto tenemos que el derecho fundamental se encuentra también reconocido por el Código de la Niñez y la Adolescencia, donde se establece el derecho a la educación, se establece que la educación debe ser de calidad, debe comprender un sistema educativo que garantice el acceso y la permanencia de los jóvenes en educación. La Convención sobre los Derechos de los Jóvenes es un tratado internacional que está firmado por muchos países que han acordado respetar esta ley y la han plasmado en cada una de sus constituciones. En la nuestra está dentro de los derechos de la infancia y la adolescencia. En la convención se recogen todas las obligaciones que los estados deben asumir por los mismos. Fue firmada el 20 de noviembre de 1959 y con esto los estados se comprometen a que esta convención y el tratado firmado formen parte del derecho de cada país. A pesar de que está reconocido jurídicamente el derecho a la educación gratuita en el Ecuador, se pueden encontrar todavía graves problemas en la educación, como tienen que ver en primer lugar que no tienen el libre acceso a la educación de calidad y que los docentes en su mayoría les falta un poco más de preparación para llegar a niveles de estándares internacionales, que sería lo ideal para la educación de todos nosotros. La Universalidad de la Educación como garantía de los derechos de la educación de los adolescentes será completa cuando tenga impacto real en los factores señalados de manera que posibilite generar en ellos el sentido de pertinencia a la sociedad mediante su aporte y participación. Todo lo que nosotros hagamos en pro de mejorar la educación va a ayudar en un futuro a que igual nuestro país se desarrolle y tengamos un mejor porvenir. El sistema, una de las falencias que tenemos hasta el momento es que el sistema educativo aún tiene varias falencias, como un poco de deficiencia en el acceso. Por ejemplo, esto lo notamos en que la mayoría de adolescentes no han accedido al sistema educativo universitario. Y otro de los problemas es que
no se realiza un correcto seguimiento de los jóvenes para saber cuántos mismos están fuera del estudio, o sea, no han podido acceder al estudio universitario. Comprendemos jóvenes, personas que están entre los 18 y 29 años. Entonces, la educación no es solo un derecho humano, es una obligación del Estado, como un medio vital para promover la paz y el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. A pesar de los progresos logrados en las décadas transcurridas desde la proclamación de la Declaración de los Derechos Humanos, existen hoy en el mundo más de 800 millones de personas adultas analfabetas y cerca de 100 millones de jóvenes en edad de asistir a la educación primaria que no están en escuela. Además, este derecho está ligado a la obligación que tienen los padres de dar una buena educación a los hijos y de estar al tanto de su progreso, ya que muchas veces se trata de padres migrantes. Como podemos observar hoy en día, la migración en nuestro país es bastante alta y los factores económicos que atraviesa actualmente el país no son los mejores como para garantizar de que todas las personas, sean extranjeras o nacionales, puedan acceder a una educación de calidad y gratuita. El derecho a la educación es de vital importancia dentro de nuestras sociedades, ya que muchas veces no se le reconoce de la manera que debería, pues en algunos casos los adolescentes no pueden estudiar porque deben trabajar y buscar maneras para sobrevivir y ayudar a su familia, en vez de preocuparse y estudiar por el desarrollo intelectual y no saben lo que significa aprender. Pienso yo que este problema ya se ha erradicado en un gran porcentaje, pero aún debemos continuar luchando para que esto sea erradicado totalmente. Pues a veces la falta de dinero eh, hace que las personas que deberían estar en una etapa escolar, universitaria, no lo estén en otro tipo de actividades. Y esto a la larga afecta no solo a su familia, sino al país, porque no tenemos gente capacitada para ocupar puestos que son primordiales. La educación debe ser siempre íntegra, humanista, crítica, descentralizada y flexible para que los jóvenes aprendan con interés, curiosidad y seguridad. De esta manera satisfacer las necesidades de aprendizaje tanto individual como social, que contribuye a un pensamiento crítico, por siguiente, aporten al crecimiento de nuestro país como productividad, competencia y podamos alcanzar el desarrollo técnico y científico necesario y así tener una mejor calidad de vida. Nosotros basamos este proyecto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se firmó en 1948, en la cual estipula que todas las personas tienen derecho a la educación gratuita, a la instrucción elemental y fundamental obligatoria, la cual sincroniza con nuestra Constitución y con el Código de la Niñez y Adolescencia, y que actualmente está vigente en nuestro país. Este derecho logra un desarrollo integral vital para la dignidad humana como un valor esencial de los adolescentes, garantizando de esta manera la igualdad de las oportunidades en la formación personal, lo que dota a las sociedades y a él una equidad más efectiva. A pesar de todo esto, igual los jóvenes tienen el derecho al trabajo, que se potencializa en base al derecho a la educación. Como les dije anteriormente, una población educada tiene mejores accesos a puestos de trabajo y aparte puede ser un pro para el emprendimiento. Por esto se debe adoptar lo que la Constitución del 2008 hace referencia, que es la educación de nivel superior con gratuidad. Según la Ley de la Juventud, en el artículo 1, esta reconoce que las particularidades de las y los jóvenes ecuatorianos y la necesidad de establecer mecanismos complementarios a las ya existentes en el sistema jurídico que promueve el sistema jurídico, debe haber un goce y ejercicio efectivo de sus derechos y además que se garantice el cumplimiento de los deberes y obligaciones. Su artículo 7 de la misma ley
nos habla sobre la naturaleza de los derechos y sus garantías. Los derechos y las garantías de los jóvenes son inherentes a la condición de las personas y por consiguiente son de orden público, interdependientes, indivisibles, irrenunciables e intransigibles, y en los casos en que sea aplicables, imprescriptibles. Se reconoce la intangibilidad de los derechos. Como podemos apreciar en este artículo, el derecho a estudiar es irrenunciable, es intransigible, es indivisible. Esto quiere decir que nadie nos los puede quitar, ni los puede mermar, ni tampoco lo podemos traspasar. Es una obligación de cada uno de los jóvenes conocer los derechos y pelear y abogar por ellos. Hacer la solicitud al gobierno central para que ellos, a través de sus dirigentes, puedan hacer lo mejor posible para erradicar la analfabetización de las personas y tener un país con mejores profesionales, promoviendo la educación de calidad. El artículo 14 de la misma ley también nos habla sobre las políticas de promoción de los derechos a la educación. Las políticas educativas dirigidas a las y los jóvenes deben tener a los siguientes aspectos. Fomentar una educación en valores, con respeto a los derechos humanos, una educación cívica que promueve el respeto y la participación en la democracia, el cumplimiento de los deberes individuales, familiares y sociales, y el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural. Es decir, que nadie nos puede mermar el derecho a la educación si por nuestra descendencia, por nuestros genes, por nada, ni siquiera por nuestro pensamiento. El derecho a la educación es irrenunciable, como lo vimos anteriormente en el artículo 7. La educación puede definirse como el proceso de socialización de los individuos al educarse a una persona similar y aprende conocimientos. La educación también implica una concienciación cultural y conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los modos de ser generaciones anteriores. El Plan Decenal de la Educación busca garantizar la calidad de la educación nacional con equidad, enfocándose en los derechos, en los deberes para conseguir el crecimiento de los adolescentes y en que ellos puedan aportar de manera activa y eficaz a la sociedad ecuatoriana. Según el artículo 24 de la ley que estábamos viendo, que es la de los jóvenes, que es la ley de la juventud, determina que la conformación del Consejo Nacional de Políticas de la Juventud está representada por el ministro de Bienestar Social, el ministro de Educación, el ministro de Trabajo, el ministro de Salud, un representante del presidente de la República, 2 representantes de las organizaciones juveniles, 2 representantes de los consejos locales de los derechos elegidos entre los representantes de la sociedad civil, 1 por la región litoral, 1 por la región insular, 1 por la región sierra, 1 por la región amazónica y 1 por la región costa. Un representante de las instituciones privadas sin fines de lucro y que trabajen con la juventud y para los jóvenes. Como vemos dentro del artículo 24 se establece todas las personas que deberían garantizar el acceso libre y gratuito a las universidades para todos quienes estamos cursando el estudio universitario. Entonces, si en algún momento sentimos que nuestros derechos han sido aplacados o están mermados o simplemente se ven violentados, podemos acceder a cualquiera de estas personas, siempre y cuando nosotros tengamos la fundamentación para poder alegar mencionada violación al derecho. Por ejemplo, del Instituto Nacional de la Juventud, que es otro de las normas jurídicas que utilizamos para este
para esta presentación. Según su artículo 25, el Instituto Nacional de la Juventud es el organismo ejecutor de las resoluciones del Consejo Nacional de la Política de la Juventud. Tiene su sede en Quito y se organiza en sedes regionales de acuerdo al reglamento que dicte para el efecto el presidente de la República, en base a la propuesta hecha por el Consejo Nacional de Políticas de la Juventud. En su artículo 14 habla sobre las políticas de promoción de los derechos a la educación. Las políticas de educación dirigidas a los jóvenes deben tender a los siguientes aspectos: fomentar una educación en valores para el fortalecimiento del ejercicio y respeto de los derechos humanos. Bueno, de todo esto que hemos hablado, yo he sacado algunas conclusiones, las cuales les voy a leer a continuación. Para mí, la educación deberá transmitir valores e identidad, la instrucción, conocimientos y la enseñanza que busque desarrollar la inteligencia de las personas en pos de esta fundamentación que se creen diferentes modelos educativos. ¿Por qué diferentes modelos educativos? Porque no todos tenemos las mismas habilidades. Entonces debemos enfocar la educación a mejorar las habilidades que dispone cada persona. En este sentido, el buen vivir, basado en el principio filosófico del bien común, nos interpelará radicalmente a educar para pensar, saber y hacer las dimensiones éticas y políticas de los derechos humanos y del buen vivir. La educación en y para la diversidad de un derecho, por ello, una oportunidad para vivir la diversidad como celebración de la interculturalidad y la inclusión como derechos de todos y todas. Las políticas educativas de Ecuador tienen un carácter novedoso y definen un sistema educativo con una identidad y personalidad muy acusadas. Esto es todo lo que yo puedo exponerles a ustedes como parte del proyecto que estamos desarrollando los estudiantes que estamos cursando el Practicum 2 en la Universidad Técnica Particular de Loja. Y como les dije, mi tema central va a ser el acceso de los jóvenes a la educación superior. El material bibliográfico que hemos utilizado para realizar esta pequeña presentación es la Asamblea Constituyente del 2008, la Constitución de la República del Ecuador recuperada el 5 de mayo del 2016, por la Asamblea Nacional en el 2010, la Ley Orgánica de Educación Superior, el Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Superior, el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia y el Plan Nacional Decentenal de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia. Muy bien, estimados jóvenes, esto es lo que les quería exponer en esta noche. Si alguien tiene alguna pregunta o consulta o necesita saber algo, igual puede referirse a cualquiera de los datos bibliográficos que tenemos para ampliar la información. Quisiera que me ayuden respondiendo una pequeña encuesta que la universidad tiene para cada uno de ustedes. Yo les voy a pasar el link al chat de esta presentación. Les puedo pedir un favor, si pueden encender un momentito la cámara para que para hacer una captura de la pantalla, vista que es parte
del proyecto presentar esta captura, si es necesario. ¿Dónde escribe? Quiero escribir. Quiero escribir un mensaje. A continuación les envié el link para que por favor me ayuden llenando esa encuesta. Como les digo, es obligatoria para el trabajo que estoy realizando en la universidad. Sí. Por favor, si pueden prender un momento sus cámaras para poder hacer la captura y finalizar ya con esta reunión. Bueno, les agradezco a todos por su participación. La encuesta que les envié en el chat. Procedo a finalizar con